Construcción social de los desastres naturales en el contexto de la sociedad del riesgo. Georg Unger Vergara, Universidad Central de Chile. Resumen. En las últimas décadas se ha instalado con fuerza la noción de construcción social para dar cuenta de ciertos aspectos de la sociología del conocimiento. En este trabajo se ha optado por desarrollar una aproximación a la cuestión de la construcción social de los desastres naturales, tema que cobra cada vez más relevancia en tanto se articula, por ejemplo, con la conciencia global de las dimensiones perversas de la modernización reflexiva y de la irresponsabilidad organizada. Esta teoría retoma su actualidad a la luz de los efectos del calentamiento global y la pandemia del coronavirus que demuestran la distribución desigual de los riesgos y su conexión con el capitalismo avanzado. Beck, bajo la noción de sociedad del riesgo, ha llamado la atención sobre la evolución conjunta de la producción industrial y la sociedad de desechos industriales. A este tipo de desarrollo Beck lo denomina modernización reflexiva. Esto quiere decir que los estados y la máquina productiva insisten en la modernización a pesar de que los riesgos que se le asocian ya no parecen gobernables, de modo que puede caracterizárselos como verdaderas autoamenazas. Esta perspectiva pone en juego aspectos políticos del vínculo social que llevan a una dominación anónima, un contexto social donde todos echan la culpa de las autoamenazas. Las guerras, el calentamiento global, la destrucción de los bosques y la contaminación de los mares son responsabilidades que no son asumidas por nadie. La teoría de la sociedad del riesgo expone el cómo en esta etapa de evolución del capitalismo, los efectos colaterales de la modernización y la falta de acción política inundan la conciencia colectiva. Se abren comillas en cita textual de Robles. Se desdoblan inesperadamente, rompen con la latencia de su configuración e irrumpen en la sociedad sin atravesar directamente a las instituciones, sino que desembocan directamente en los individuos, se cierran comillas. Esto aumenta el malestar psíquico y social y cuestiona los sistemas democráticos de representación política que parecen tratar de resolver los problemas sociales con la misma lógica con la que los crean, multiplicando los riesgos y daños o que aparecen impotentes frente a procesos destructivos descontrolados. Para dar cuenta de la reproducción de riesgos y el desfase con relación a su concientización y la acción política, Robles se detiene en la noción de irresponsabilidad organizada. Se abren comillas en cita textual de Robles, las sociedades contemporáneas se debaten entre el dilema responsabilidad y responsabilidad. La atribución de responsabilidad no es, sin embargo, un problema ético. La ética es el paradigma perdido de la modernidad, se cierran comillas. En la obra de Beck, la noción de responsabilidad organizada conecta con varios temas, entre los que destacan el cómo las causas y agentes de los efectos perversos de la modernización reflexiva son invisibilizados, cómo aumenta el efecto boomerang por la producción de daños que acompañan las decisiones a favor de la modernización, de modo que se vuelcan sobre sus agentes y cómo emerge un nuevo tipo de dialéctica individuo-sociedad. La obra de Beck coincide con la perspectiva reciente de que la línea entre los desastres permanentes y los imprevistos se ha vuelto cada vez más delgada. Por la insistencia en el desarrollo capitalista hemos desarrollado toda clase de autoamenazas. A ello hacemos referencia cuando hablamos de agentes sociales como son las políticas económicas extractivistas, la contaminación ambiental y las luchas armadas. Esto significa que, desde un punto de vista analítico y práctico, cada desastre debe ser abordado atendiendo a, se abren comillas, cita textual de Da Cruz, causas específicas, resultado de la interacción de un conjunto de sistemas social, ecológico, político, económico y no como un desmán perverso de la naturaleza. Según Da Cruz, existe suficiente evidencia empírica para resaltar la relación entre desastres naturales con las prácticas humanas que llevan a la degradación ambiental, el crecimiento demográfico y los procesos de urbanización y el vínculo de estos procesos con las desigualdades a escala local, regional, nacional e internacional. Es en este contexto donde la tradición académica ha sido desestabilizada por la noción de construcción social de los desastres naturales y más radicalmente por la crítica al concepto mismo de desastre natural. Esto quiere decir que el impacto de los agentes sociales en la naturaleza no permite definir a los desastres que genera como desastres naturales.
Siguiendo la línea de las aportaciones de García, más que entrar en los distintos orígenes y la polisemia de la expresión, vale la pena resaltar la utilidad que ella ha prestado para cuestionar los análisis tradicionales de los riesgos y los efectos de los desastres. Las aproximaciones actuales al estudio de las catástrofes naturales son de dos órdenes. Por un lado, la construcción social de riesgos asociadas a la percepción humana y por otro lado, la construcción social de riesgos asociadas a la vulnerabilidad y la desigualdad social. Según García, estas dos variantes analíticas, percepción de grupos sociales y construcción social de las catástrofes humanas, se derivan principalmente de su relación con, se abre comilla en cita de García, realidades socioeconómicas distintas y paradigmas distintos. Ambas versiones, se cita textualmente de nuevo García, parten de los condicionantes sociales como eje central para su definición, una derivada de la visión culturalista que ofrece la percepción de los grupos sociales acerca de los riesgos que pueden vulnerar a sus comunidades o sociedades, y otra surgida del análisis de la génesis que conduce a situaciones de vulnerabilidad de grupos específicos de la sociedad. Los desastres muestran ambas cosas, cómo crean riesgo a las sociedades y cómo los mismos son percibidos por la sociedad. Las ciencias sociales no escapan a estas contradicciones. No es igual la construcción social de la percepción de riesgos que la construcción social de riesgos. Esta última remite a, se abren comillas en cita de García, a la producción y reproducción de las condiciones de vulnerabilidad que definen y determinan la magnitud de los efectos ante la presencia de una amenaza natural. Es por ello la principal responsable de los procesos de desastre. La geografía acentúa que, se abren comillas, en cita de Puy y Romero, aunque inundaciones y terremotos pueden ser procesos naturales, los desastres que conllevan no lo son. Y en este sentido se pone el acento en la vulnerabilidad humana en lugar de los peligros naturales. Se cierran comillas. Ello pone de relieve la importancia central del capital social comunitario en la prevención y afrontamiento de los desastres, lo que en realidad no es más que otra forma de hablar de la desigualdad social. Los llamados desastres naturales se deben a la acción de procesos geológicos y atmosféricos en los acontecimientos humanos, pero no a los procesos en sí. Ciertos eventos son catástrofes, pero no desastres, pues no son connotados como fatalidad, desgracia, como azar maligno que se cierne sobre la sociedad o la vida humana. Ejemplo de ellos son aquellos acontecimientos naturales que no afectan, a pesar de su magnitud, a la vida humana. En síntesis, son las poblaciones quienes, de acuerdo a sus, se abren comillas, en cita de Lurson, filosofías, actitudes o comportamientos modifican o transforman esta neutralidad ambiental en un recurso valioso o en un escenario potencialmente catastrófico. En el caso de las zonas de sacrificio, término acuñado por la sociedad civil chilena para designar aquellas zonas de un país con una concentración masiva de industrias contaminantes, con el pretexto de que se está promoviendo el desarrollo económico del país, la contaminación ambiental solo es percibida como un atentado a la vida humana cuando se producen enfermedades a causa de ellas o cuando los medios de comunicación de masas dan cuenta de aquello. Se trata de representaciones antropocéntricas de la relación entre persona, sociedad y el medio ambiente, a diferencia de otras sociedades como la mapuche, que tiene visiones ecocéntricas porque conciben a la naturaleza como parte de la vida humana. Un ejemplo notable es el de una mujer aymara que hace algunos años nos contaba que la causa de la destrucción del medio ambiente es la ciencia. A veces un desastre es accidental y se liga entonces a lo tecnológico, o es intencional y se liga a procesos políticos y económicos, como podemos atender en el accidente de Chernóbil. A todos los casos, los procesos normales de la naturaleza y la vida chocan con los procesos normales de una práctica social. Por estas consideraciones, un desastre, si se abren comillas, solo puede comprenderse si partimos de la noción de normalidad. Por esto, Dury sostiene que un desastre es un hecho geográfico total, pues remueve no solo los elementos físicos, sino las instituciones
y la misma cultura existente en el lugar. Pone a prueba los procesos concretos y los abstractos que rigen lo normal visible. Por eso el desastre se construye como lo ajeno, lo malo, que acaece desde el exterior. Para la mentalidad neoliberal, por ejemplo, que millones de niños mueran por enfermedades relativas al hambre y la desnutrición no es un desastre. Se calcula que estos eventos son el precio a pagar por un estilo de desarrollo. En este sentido, culturalmente producido como construcción mental y discursiva, el desastre es concebido como más delimitado y localizado. Juzgados así, el desastre excepcional y el normal juegan con el espacio y la cronología histórica, separando estos dos mundos, se abren comillas, con una varita mágica, se cierran comillas. Por este arte, solo el desastre se vuelve, se abren comillas, anormal, injusto, insólito, la inseguridad, la pérdida. Esta retórica tradicional ha perdido adeptos gracias al desarrollo de una perspectiva situada en cada asentamiento humano, su paisaje y su normalidad. Solo una democratización local puede asegurar que una comunidad adquiera mayor información, poder y participación respecto al estilo de desarrollo, su relación con el ambiente y con los factores de riesgo. En síntesis, la definición de desastre no es un mero ejercicio teórico. Tiene alcances performativos, vale decir, contribuye significativamente a su ocurrencia o prevención. La visión tradicional es tremendamente cínica, pues se traduce en que millones de personas, se abren comillas, en condiciones normales, no acceden a ninguna clase de ayuda. Las autoridades discriminan a los damnificados como si la misma necesidad tuviera y careciera al mismo tiempo de derechos sociales. Con la misma fórmula ideológica con la que se desacredita el estado de bienestar, se desacredita a las víctimas invisibilizadas como si fueran aprovechadoras. La investigación evidencia, sin embargo, que en los años 70, el 75% de las pérdidas materiales asociadas a los llamados desastres naturales se produjeron en países ricos y el 95% de las muertes se dieron en los 2/3 de la población de los países más pobres del planeta. De esta manera podemos afirmar que el impacto del desastre no es un indicador cuantitativo de muertes y millones de vidas, sino un coeficiente que implica el capital social comunitario previo de las localidades, por lo que un desastre puede ser mayor en una zona rural despoblada que una urbana y rica. En este sentido, las pérdidas indirectas no son fáciles de calcular y solo la perspectiva local puede ponderarlas. En síntesis, las ideas de normalidad y riesgo tienen una altísima carga política y por lo mismo conectan con conductas colectivas distintas. Es relevante atender especialmente a las prácticas de invisibilización, culpabilización y retorización que llevan a una producción semántica que protege formas de comportamiento y gobierno ecológicamente inadaptantes.